Hijos míos, el demonio es un comerciante, no un benefactor. Él siempre te dará lo que pides, pero el precio siempre será tu alma. Hijos míos, amados por Dios, les hablo hoy con un corazón lleno de celo por la casa del Señor, un celo que me consume al ver cómo la mentira y la idolatría se visten con los mantos de la piedad popular para robar las almas de los sencillos. Hoy no vengo a hablarles de misterios lejanos ni de teología abstracta. Vengo a hablarles de un cáncer espiritual que crece en el corazón de nuestro continente, una devoción que es un veneno mortal disfrazado de medicina para los desesperados. Vengo a hablarles de los falsos santos, de los ídolos de barro y yeso que el enemigo levanta para burlarse del único y verdadero Dios. Y hoy vamos a nombrar al más infame de ellos, al llamado santo que fuma y bebe, a la blasfemia hecha devoción, San Simón, o en su nombre más antiguo, Maximón. Sé que muchos de ustedes, especialmente mis hijos en Guatemala y entre los latinos de todo el mundo, han visto sus capillas, pequeños altares, a menudo en habitaciones oscuras, llenos de veladoras, de flores, de alcohol y de humo de tabaco. Su rostro, el de una figura de madera vestida con traje y sombrero, con una mirada arrogante, se venera en amuletos, en tatuajes, en estatuas que se venden en los mercados junto a las imágenes de los santos de nuestra iglesia. ¡Qué abominación! ¡Qué mezcla sacrílega de lo sagrado y lo profano! Miren de cerca esos altares. ¿Qué ofrendas se le presentan? No oraciones de contrición. Se le ofrecen botellas de aguardiente, cigarros, dinero en efectivo, pidiéndole favores terrenales. Y ahora, con la mano en el corazón, quiero que te hagas una pregunta. ¿Alguna vez, en un momento de desesperación, has visto uno de estos altares y has pensado, aunque sea por un segundo, quizás aquí me ayudarán más rápido? ¿Has visto a un familiar, a un amigo, con un amuleto de San Simón y has guardado silencio por no ofender? Si es así, este mensaje es para ti, porque debo decirte la verdad con toda la dureza que exige la caridad. Cada botella ofrecida a este ídolo es una ofrenda robada a Dios. Cada oración dirigida a Él es una blasfemia susurrada al oído de nuestro Padre Celestial. Este culto, hijos míos, no es una simple tradición folclórica, es una herida abierta en el cuerpo místico de Cristo. Es un engaño maestro del padre de la mentira, y su método más eficaz no es presentarse con un rostro horrible, sino con una máscara de bondad y comprensión. Para que millones de almas recen a un ídolo, ese ídolo debe tener una historia atractiva, una leyenda que toque las fibras del corazón, especialmente el corazón de los que sufren y se sienten abandonados por la justicia humana. Y la leyenda de San Simón o Maximón es, debo admitirlo con dolor, una obra maestra de la propaganda infernal. Él es presentado como un amigo de los pecadores, pero no como el amigo que llama al arrepentimiento, como Cristo, sino como el que aprueba el pecado. Imaginen la escena, sientan la atmósfera de sus capillas. No son como nuestras iglesias, llenas de la luz silenciosa de la presencia real. No, sus santuarios son a menudo habitaciones oscuras, cargadas con el olor espeso y pagano del tabaco, del alcohol derramado y de una extraña mezcla de copal y miedo. Y en el centro, sentado en una silla como un juez o un capo, se encuentra el ídolo, una figura de madera, vestida con elegantes trajes de hombre, con pañuelos de colores, un sombrero y casi siempre con un cigarro humeante encajado en su boca de madera y una botella de licor a sus pies.
Sus seguidores, con una devoción que sería admirable si no fuera sacrílega, se acercan, le encienden el cigarro, le vierten aguardiente en la boca a través de un agujero y le susurran sus peticiones. ¿Y qué le piden? No le piden la gracia de una buena muerte, ni la fuerza para perdonar, ni la virtud de la castidad. Le piden favores terrenales, soluciones rápidas, atajos en el camino de la vida. Le piden éxito en los negocios, aunque sean ilícitos. Le piden suerte en el juego. Le piden el amor de una persona, aunque sea en adulterio. Le piden venganza contra un enemigo. Es un santo a la medida del egoísmo humano, un ídolo que no te eleva al cielo, sino que te hunde más en el lodo de tus propios deseos desordenados. Y esta abominación, esta parodia de la santidad, se atreve a mezclarse con lo más sagrado de nuestra fe. En sus altares, junto a las botellas de ron y los billetes de dinero, a menudo colocan imágenes de santos católicos y incluso del mismo Jesucristo. ¡Qué blasfemia! ¡Qué intento diabólico de confundir a los sencillos! Es como mezclar veneno con agua bendita. El enemigo busca crear una zona gris, una tierra de nadie espiritual, donde el alma confundida piense que puede servir a dos señores, que puede encender una vela a Cristo y otra al ídolo. Pero ya nuestro Señor nos advirtió que nadie puede servir a dos amos. Esta mezcla no es piedad, es una declaración de guerra contra el primer mandamiento. Es decirle a Dios, tu ley es demasiado dura, tus santos demasiado exigentes. Prefiero un intercesor que se parezca más a mí, con mis mismos vicios y mis mismas pasiones. Este culto, que algunos antropólogos defienden como una rica tradición cultural, no es más que la manifestación moderna de la antigua idolatría pagana que los profetas de Israel condenaron con tanta fuerza. Es el mismo espíritu que llevó a los israelitas a construir el becerro de oro, el mismo espíritu que los hizo postrarse ante Baal. Es la eterna tentación del hombre de fabricarse un dios a su medida, un Dios manejable, un Dios al que se le puede comprar con ofrendas materiales en lugar de un Dios verdadero al que solo se le puede alcanzar a través de la fe, el arrepentimiento y la transformación del corazón. Y las consecuencias de este culto no son solo espirituales, sino terriblemente concretas. La veneración a un ídolo que bebe y fuma se traduce en alcoholismo, en familias destruidas por el vicio. La oración a un espíritu que promete riqueza fácil se traduce en una cultura de la corrupción y la pereza. La petición de venganza a un santo justiciero se traduce en una espiral de violencia sin fin. El culto a San Simón no es folclore, es un cáncer social y espiritual. Hijos míos, para entender la profundidad de esta trampa espiritual, debemos primero entender su carnada. El demonio es el maestro del engaño y su método más eficaz no es presentarse con un rostro horrible y cuernos llameantes, sino con una máscara de bondad, de comprensión, de cercanía. Para que millones de almas recen a un ídolo, ese ídolo debe tener una historia atractiva, una leyenda que toque las fibras del corazón, especialmente el corazón de los que sufren y se sienten abandonados por la justicia humana. Y la leyenda de San Simón o Maximón es, debo admitirlo con dolor, una obra maestra de la propaganda infernal. Escuchen con atención la historia que cuentan en las tierras altas de Guatemala, la leyenda que se susurra de generación en generación con una mezcla de temor y devoción. Cuentan que hace mucho tiempo, en una época de gran opresión, donde los terratenientes explotaban a los indígenas mayas, surgió un protector del pueblo. Algunos dicen que fue un misionero que se rebeló contra los abusos, otros que fue un líder maya. Lo visten con traje y sombrero como un hombre de poder, pero un poder que supuestamente usa para el bien de los pequeños. Lo llaman San Simón, dándole un nombre de apóstol para camuflar su verdadero origen. La leyenda dice que él es un espíritu poderoso que camina entre los hombres, un santo que no juzga,
que entiende las debilidades humanas, un santo al que se le puede pedir cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, y Él encontrará la manera de concederla. Si necesitas dinero, Él te abrirá los caminos. Si deseas el amor de alguien, Él te lo traerá. Si buscas venganza contra un enemigo, Él se encargará. Es el santo de las soluciones rápidas, el patrón de los casos desesperados, un genio de la lámpara vestido de santo. Una historia atractiva, ¿no es así? Especialmente para un alma agobiada por los problemas. Un protector que no te exige cambiar, que no te pide arrepentimiento, que solo pide sus ofrendas, tabaco, alcohol, dinero. Y es precisamente por eso que es tan diabólicamente peligroso, porque es una mentira perfecta, una verdad torcida, una parodia satánica de la verdadera santidad. Ahora, hijos míos, con la luz del Evangelio, quitemos la máscara de este ídolo y veamos el verdadero rostro que se esconde detrás. El diablo siempre imita a Dios, siempre crea sus propias versiones pervertidas de las verdades divinas. La historia de Maximón no es la historia de un santo, es la historia de una abominación sincrética, una fusión de las peores tinieblas. Los historiadores y los propios chamanes que lo sirven admiten que en esta figura se unen tres espíritus terribles. Primero, un antiguo y oscuro dios maya llamado Mam, un dios del inframundo, de la tierra, pero también de los vicios y de la astucia. Segundo, el espíritu de Pedro de Alvarado, el conquistador español conocido por su brutalidad y su codicia sin límites. Y tercero, el espíritu de Judas Iscariote, el apóstol traidor, el que vendió a Cristo por 30 monedas de plata. ¿Se dan cuenta de la monstruosidad? Han tomado la oscuridad de la idolatría pagana, la crueldad de la conquista y la traición más infame de la historia, y lo han mezclado todo en una sola figura. Le han puesto un nombre de santo cristiano y lo han sentado en un altar. Es la estrategia más antigua del demonio, mezclar una pequeña verdad con una gran mentira. Es presentar el veneno en una copa de oro. El espíritu que se venera en Maximón no es un santo católico, es un triunvirato del infierno, un demonio de 3 cabezas que se alimenta de la desesperación de los hombres. Analicemos su culto a la luz de la fe. Los verdaderos santos son un puente hacia Dios. Maximón es un muro que te separa de Él. Los santos nos inspiran a la virtud. Maximón justifica el vicio. Los santos interceden por nosotros pidiendo la gracia de Dios. Maximón ofrece favores mundanos a cambio de un pacto. El culto a los santos nos lleva a la misa, a la confesión, a la caridad. El culto a Maximón te lleva a una borrachera ritual, a un pacto egoísta, a un acto de superstición. Es la antiiglesia, el antisanto. Y cada cigarro que se le ofrece es un grano de incienso robado al verdadero Dios. Cada botella de licor derramada en su boca es una profanación del vino que se convierte en la sangre de Cristo. Por eso, hijos míos, deben entender que esto no es un juego cultural, no es folclore inofensivo, es una guerra espiritual. Al rezarle a este ídolo, no están hablando con el espíritu de un antiguo chamán, están abriendo una puerta en su alma, en su casa, en su familia, y por esa puerta entra el espíritu que él representa, el espíritu del engaño, de la avaricia, de la lujuria y de la traición. Y él puede que te dé lo que pides, puede que te dé el dinero, el amante, la venganza, pero a cambio se llevará tu paz, tu conciencia, tu familia y, si no te arrepientes, tu alma eterna. Hijos míos, hemos quitado la máscara folclórica de este ídolo y hemos visto la abominable fusión de paganismo y traición que se esconde debajo. Pero ahora debemos ir aún más profundo, a la raíz espiritual, para entender la naturaleza exacta del demonio que responde a las oraciones dirigidas a Maximón. No todos los demonios son iguales, hijos míos.
Así como en el cielo hay jerarquías de ángeles, en el infierno hay especializaciones en la maldad. El espíritu que se esconde detrás de un ídolo de la guerra no es el mismo que el que se esconde detrás de un ídolo de la lujuria. Y el espíritu que anima al culto a San Simón es uno de los más peligrosos y astutos de todos. Es un demonio embaucador, un espíritu burlón, un trickster, como se diría en la lengua del norte. Su poder no reside en la fuerza bruta, como el del demonio de la violencia que anima el culto de Malverde. No, su poder reside en el engaño, en la media verdad, en el pacto con letra pequeña. Él es el patrón de las soluciones fáciles y de las consecuencias terribles. Es el espíritu que se acerca al hombre desesperado y le susurra al oído: ¿quieres dinero? No hay problema. ¿Quieres amor? Te lo conseguiré. ¿Quieres vengarte? Yo seré tu justicia. Él se especializa en conceder favores mundanos, en resolver los problemas de esta tierra. Y por eso es tan popular, porque el hombre moderno ha perdido la fe en la vida eterna y busca desesperadamente un paraíso aquí y ahora. Maximón es el santo perfecto para una generación que quiere los beneficios de un milagro sin el coste de la conversión. Pero cada favor que concede es un anzuelo, cada milagro es un eslabón más en la cadena que ata el alma a la tierra y la aleja del cielo. Él te dará el éxito en los negocios que pediste, sí, pero a cambio se llevará la paz de tu hogar. Te ayudará a ganar ese juicio injusto, pero te robará la capacidad de sentir remordimiento. Te traerá al amante que deseas, pero destruirá la gracia de tu matrimonio para siempre. Es un pacto donde siempre ganas lo que pides y siempre pierdes lo que realmente importa. Su gran engaño es hacerte creer que puedes negociar con él, que puedes usar su poder para tus propios fines sin pagar el precio final. Pero el precio final, hijos míos, siempre es el alma. Esta mentalidad de comprar favores divinos es una perversión de la fe tan antigua como la misma Iglesia. En los Hechos de los Apóstoles leemos la historia de un hombre llamado Simón el Mago. Era un hechicero famoso en Samaria que asombraba a la gente con sus artes mágicas. Cuando vio el poder del Espíritu Santo que los apóstoles Pedro y Juan conferían a los fieles, quedó tan impresionado que les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder». Pero San Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió con una dureza terrible: «Que tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se adquiere con dinero». Este pecado, hijos míos, se llama simonía, el intento de comprar o vender lo sagrado. Y el culto a Maximón es la simonía llevada a su máxima expresión. Es un sistema espiritual puramente transaccional. Sus seguidores no se acercan a él con un corazón contrito, pidiendo perdón y gracia. Se acercan como clientes a un comerciante. Le ofrecen una botella de licor, un cigarro, una cantidad de dinero y esperan a cambio un favor específico. Es una relación comercial con un demonio. Han convertido la fe en un mercado negro espiritual, donde creen que pueden comprar milagros como si compraran mercancía de contrabando. Han olvidado que los dones de Dios no se venden, se reciben con un corazón humilde y agradecido. Dios no es un socio comercial, es un Padre amoroso, y lo que Él desea no son nuestras ofrendas, sino nuestro corazón. Por eso, el espíritu que responde desde el altar de Maximón se ríe de la necedad de los hombres que creen poder engañarlo, se ríe de la desesperación que los lleva a sus brazos, y se ríe de la parodia que ha creado, porque Él ha logrado lo que parece imposible. Ha conseguido que hombres bautizados en Cristo se arrodillen ante una imagen que representa a un dios pagano.
a un conquistador cruel y al mayor traidor de la historia y le ofrezcan sacrificios de vicio y dinero, creyendo que están rezando a un santo. Es la burla perfecta, y el precio de esa burla es la condenación eterna de las almas que caen en su trampa. Hijos míos, hemos expuesto la teología del engaño, la verdad sobre el pacto con el demonio embaucador que se esconde tras la máscara de Maximón. Pero para que la advertencia penetre no solo en la mente, sino también en el corazón, debo ahora contarles una historia. Un testimonio real de un alma que caminó por este sendero de falsas promesas y que casi lo pierde todo. Por proteger su honor, cambiaremos su nombre y lo llamaremos Carlos. Carlos era un empresario de la construcción en Guatemala. Un hombre bueno, honesto, padre de familia y católico de misa dominical. Pero el mundo de los negocios es a menudo un mundo cruel, y una serie de malas inversiones y proyectos fallidos lo habían llevado al borde de la quiebra. Estaba desesperado, las deudas se acumulaban, los bancos lo acosaban y veía cómo el trabajo de toda su vida estaba a punto de desmoronarse. Su oración, hijos míos, se había vuelto ansiosa, exigente. Le pedía a Dios un milagro, una solución inmediata, pero el cielo parecía guardar silencio. Fue entonces cuando un amigo, un socio comercial, le habló de San Simón. Dios es muy lento, Carlos, le dijo. A veces hay que buscar ayuda en quienes entienden los problemas de la tierra. San Simón es rápido, es efectivo. Él no te juzga, él resuelve. Carlos al principio se resistió. Su conciencia católica le gritaba que aquello estaba mal. Pero la desesperación, hijos míos, es una puerta que el demonio sabe forzar muy bien. Y una noche, a escondidas de su esposa, acompañó a su amigo a una de esas capillas oscuras y llenas de humo. Me describió la escena con un escalofrío en la voz. Vio la estatua sentada con su mirada arrogante, vio las ofrendas de licor y tabaco y sintió miedo. Pero su amigo lo guió. Le dijo qué comprar, el cigarro más caro, la botella de aguardiente más fina y le enseñó la oración. Una oración que no era de petición humilde, sino de negociación. Carlos, con el alma rota, hizo el pacto. «Ayúdame a salvar mi negocio», susurró ante el ídolo, «y yo te prometo que nunca te faltarán las mejores ofrendas». Y el milagro ocurrió, o lo que parecía un milagro. A la semana siguiente, un proyecto que había perdido se reactivó inexplicablemente. Un mes después, ganó una licitación que parecía imposible. Y el dinero comenzó a fluir de nuevo, más abundante que nunca. Carlos estaba eufórico. Creyó haber encontrado la solución. Cada mes cumplía su promesa. Llevaba a la estatua licor más caro, los puros más exclusivos. Su devoción por el ídolo creció hasta convertirse en una obsesión. Reemplazó la imagen del Sagrado Corazón en su oficina por una estatuilla de Maximón. Su fe en Dios se enfrió, reemplazada por la confianza en el poder transaccional de su santo particular. Pero el demonio, como les dije, es un embaucador. Te da con una mano lo que pides para arrebatarte con la otra lo que amas. El éxito de Carlos se convirtió en un veneno que comenzó a destruir su vida desde dentro. Empezó a beber el mismo licor caro que le ofrecía el ídolo, excusándose en el estrés de los negocios. Se volvió arrogante, déspota con sus empleados. El dinero fácil lo llevó a buscar placeres fáciles y comenzó a serle infiel a su esposa. Su hogar, que antes era un refugio de paz, se convirtió en un infierno de peleas, de silencios, de lágrimas. Su esposa, una mujer piadosa, veía con horror cómo el hombre que amaba se transformaba en un extraño. Veía la estatua de Maximón en su casa y sentía una presencia fría y oscura. «Carlos, estás perdiendo tu alma», le suplicaba. Pero él, ciego por el éxito material, se reía de ella. «¿Perder mi alma? Nunca hemos estado mejor. Este santo sí cumple, no como el tuyo». Y en esas palabras, hijos míos, se firmó la sentencia de su ruina. El colapso fue tan rápido y espectacular como su ascenso. Sus nuevos socios le estafaron. Un proyecto clave se derrumbó por la corrupción y en menos de 6 meses Carlos no solo había perdido todo su dinero, sino que estaba más endeudado que al principio. Pero esta vez ya no tenía nada. Su esposa se había ido con sus hijos, incapaz de soportar más la tiranía del alcohol y la infidelidad. Sus amigos del mundo de los negocios le dieron la espalda. Estaba completamente solo, arruinado y con el alma vacía.
Una noche, en la más profunda desesperación, entró borracho en una iglesia. Se arrodilló en el último banco y simplemente lloró. Un sacerdote anciano se le acercó y lo escuchó, y cuando Carlos le contó su historia, su pacto con Maximón, el sacerdote, con una infinita tristeza, le dijo las palabras que finalmente le abrieron los ojos. Hijo mío, el demonio es un comerciante, no un benefactor. Y tú hiciste un trato con él. Le pediste éxito en los negocios y te lo dio. Pero nunca le pediste que protegiera tu sobriedad. Nunca le pediste que guardara tu familia. Nunca le pediste que salvara tu alma. Y él te cobró la deuda en la moneda que más te duele. Hijos míos, hemos escuchado la trágica confesión de Carlos. Hemos visto el amargo final que aguarda a quienes hacen un pacto con el demonio embaucador. Su historia no es una anécdota aislada. Es el eco de miles de vidas rotas, de familias destruidas y de almas que, buscando una solución rápida, encontraron una condena lenta. La advertencia de este hombre, nacida del más profundo arrepentimiento, no puede ser en vano. Su sacrificio debe servir para salvar a otros. Por eso ahora, con la gravedad que este momento exige, me dirijo directamente a ti que me escuchas, a ti que quizás has coqueteado con estas tinieblas, a ti que por desesperación, por ignorancia o por una curiosidad mal entendida, has encendido un cigarro a un ídolo de madera o has guardado en tu bolsillo un amuleto protector. El tiempo de la ignorancia ha terminado. Hoy la verdad ha sido proclamada, y con la verdad llega la hora ineludible de la decisión. El primer paso, el más urgente e innegociable para salir de esta trampa, es el arrepentimiento y la confesión sacramental. Si alguna vez en tu vida has rezado a Maximón, a San Simón, o has acudido a cualquier otro falso santo, curandero que invoca espíritus o lector de cartas, te digo con toda la autoridad de Cristo, estás en un estado de grave peligro espiritual. Has cometido el pecado de idolatría, el primero y más grave de todos los mandamientos, una traición directa al Dios que te creó y te ama. Pero la misericordia de nuestro Dios es un océano infinito, y Él espera ansiosamente tu regreso. No esperes a mañana. No digas, luego lo haré, porque el demonio es el señor del luego. Hoy, ahora mismo, toma la decisión en tu corazón. Busca un sacerdote fiel. Arrodíllate en el confesionario y confiesa con humildad y sinceridad este pecado. Es un asunto de vida o muerte eterna. Cuando uno ha sido mordido por una serpiente venenosa, no espera para buscar el antídoto. Y la confesión, hijos míos, es el antídoto divino que expulsa el veneno del demonio de tu alma, rompe los pactos infernales y restaura el lazo de amor y gracia con nuestro Padre Celestial. El segundo paso es un acto de guerra espiritual, un acto de liberación valiente y radical, la destrucción de los ídolos. Escúchenme bien, porque esto es crucial y no admite tibiezas. No puedes servir a dos señores. No puedes tener en tu casa una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en una pared y una estatua de Maximón en un rincón. No puedes llevar un crucifijo en el cuello y un amuleto pagano en el bolsillo. Eso es una abominación a los ojos de Dios. Es intentar mezclar la luz con las tinieblas, el agua bendita con el veneno. Por eso te llamo con la autoridad de un padre a hacer lo que hicieron los grandes profetas de Israel, lo que hicieron los apóstoles, lo que hicieron los santos a lo largo de la historia. Te llamo a purificar tu hogar de toda presencia idólatra. Toma cada estatua de Maximón, cada imagen, cada amuleto, cada pañuelo de colores, cada botella de licor o cigarro que guardes como ofrenda para él, y destrúyelo. Sí, destrúyelo, rómpelo, quémalo. No lo vendas, no lo regales, no lo tires simplemente a la basura, porque el mal buscará otra víctima.
Aniquílalo como un acto de renuncia total a Satanás y a todas sus obras. Al hacerlo, no estás simplemente destruyendo un objeto de madera o de yeso, estás realizando un exorcismo en tu propia casa. Estás rompiendo físicamente el pacto que, consciente o inconscientemente, hiciste con el espíritu del engaño y de la mundanidad. Estás declarando con tus acciones, de una manera que hace temblar al infierno: en esta casa, en mi vida y en mi familia, el único rey es Jesucristo. Y el tercer paso, después de haber renunciado al mal y haber purificado tu hogar, es abrazar el bien. Es acudir a los verdaderos intercesores. El demonio te engaña ofreciéndote falsos santos porque odia y teme a los verdaderos. Si buscas éxito en tu trabajo o negocio, no acudas al ídolo de la codicia. Acude a San José, el humilde carpintero, patrón de todos los trabajadores, modelo de honestidad y de confianza en la providencia. Si te encuentras en una situación desesperada, en un problema legal o financiero que parece no tener solución, no acudas a un espíritu embaucador. Acude a San Judas Tadeo, el glorioso apóstol, patrón de las causas desesperadas e imposibles. Y si buscas protección contra las trampas del demonio, no busques a un espíritu del inframundo. Acude al arcángel San Miguel, el príncipe de la milicia celestial, el que gritó: ¿quién como Dios?, y arrojó a Lucifer al abismo. Los santos de la Iglesia son nuestros amigos, nuestros hermanos mayores en la fe. Ellos no responden con poder propio, sino que interceden por nosotros ante el trono de Dios. Y su intercesión es poderosa porque sus vidas fueron un sí total a la voluntad divina, no una rebelión. Hijos míos, el camino es claro: arrepentimiento en la confesión, destrucción de los ídolos y confianza en los verdaderos santos. Este es el camino de regreso a la vida, el camino de regreso a la libertad de los hijos de Dios. No hay atajos, no hay pactos con la oscuridad que terminen bien. La elección es tuya y es ahora. Podría ser la luz que alguien que amas necesita para salir de una capilla oscura y volver a la casa del Padre.